Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de personal social. Continuaremos el día de hoy con nuestro gran recorrido del aprendizaje por las culturas preincas del Perú. Hoy conoceremos otra cultura más, pero antes recordemos la clase anterior. ¿De quién hablamos? Vamos a recordar un poquito. Tenemos acá, hemos hablado de algunas culturas. Esta imagen que observamos, ¿a qué cultura corresponde? ¿Recuerdan? Sí, ya la hemos desarrollado. Es una cabeza clava, ¿cierto? Que corresponde a la cultura Chavín. Y después de esta cultura también vimos lo que está en esta imagen, que representa una de las culturas que ya hemos visto también, que eran famosos por sus tejidos, muy bonitos, muy famosos. Y esta cultura se caracteriza y resalta precisamente por su textilería y corresponde a la cultura Paracas. Listo chicos, para el día de hoy vamos a ver una nueva cultura. Esta es una cultura que se va a caracterizar precisamente por la imagen que podemos ver ahí. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Esas formas en el suelo que se puede ver desde cierta altura corresponden nada más y nada menos a una de las culturas más importantes que vamos a desarrollar, ¿sí? No se olviden esta imagen, que la vamos a explicar más detallada más adelante, ¿no? Después, estas son las famosas líneas de Nazca. Por eso se les llama así, líneas de Nazca, porque pertenecen a la cultura Nazca. ¿Dónde se ubicó la cultura Nazca? Pues chicos, te cuento, se ubicó en el departamento de Ica. Su capital fue la ciudad de Cahuachi, así como nosotros hoy en día nuestro país es Perú y tiene como capital Lima. De igual manera, esta cultura tenía su capital, que era la ciudad de Cahuachi, y fue descubierto por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en el año de 1901. A ver, ¿qué más tenemos acerca de la cultura Nazca? Vamos a ver, ¿a qué se dedicaban ellos? Se dedicaban, por ejemplo, a la agricultura, así como las otras dos culturas, Chavín y Paracas, que hemos visto. Pero hay algo tan importante que se menciona en esta cultura, que son estos acueductos subterráneos. ¿Pero qué es eso, Miss? Ahí te voy a explicar. Aquí podemos ver una imagen. Es una especie de remolino. Es algo así como un pozo. La cultura de Nazca está ubicada en el departamento de Ica, que es una zona bastante desértica, ¿no? Es difícil hacer la agricultura de repente por la zona, es decir, es desértica, hace bastante calor, el agua no está en abundante, ¿no? Pero estas personas de la cultura Nazca eran muy ingeniosos, se le ingeniaron para crear estos acueductos, estos remolinos por donde la gente bajaba y sacaba agua, las aguas subterráneas debajo de la tierra, donde pasa el agua. Ellos lo hacían una especie de pozos, ¿sí? ¿Conocen ustedes los pozos? Pues sí, algo similar, ¿no? Sacaban el agua del suelo y lo descendía. ¿Y para qué? Para obviamente utilizar el agua para sus sembríos. Ellos tenían sus cultivos, pues no, los hombres Nazca no podían vivir sin agua, al igual que nosotros. Entonces ellos vieron esta técnica, el acueducto subterráneo, para poder sacar el agua de los subsuelos y no perder sus cosechas. A ver, como ya se les explicó, ahí podemos ver la flechita, las personas bajaban una especie de remolino y ahí sacaban el agua. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la cerámica de Nazca. Ya hemos visto cómo era la cerámica de la cultura Chavín, ¿recuerdan? Ellos solamente utilizaban un color, bien el gris o bien el negro. Más que todo utilizaban el negro, por eso eran monócromos. Pero aquí vemos una cerámica de la cultura Nazca. ¿Ustedes qué observan? ¿Ahí utilizan un solo color? ¿Qué ves? No, ¿verdad? Esta cultura se caracteriza por tener su cerámica muy colorida. Utilizaban varios colores. No les gustaba dejar ningún espacio en blanco. Es por eso que se les dice que es de ellas, que es polícroma. Poli viene de varios
colores. Ellos tenían horror al vacío, no les gustaba dejar nada en blanco. ¿Qué más tenemos aquí? Su arquitectura. Construyeron, dice, viviendas con adobe y quincha. Como pueden ver en la imagen, mira la forma que tenían sus construcciones. Tenía forma piramidal. Ahora, ¿sabes qué es el adobe y el quincha? A ver, un poquito de repente ya tienen idea. La quincha en ese tiempo eran los materiales más importantes para las construcciones. Acá podemos ver, es la quincha, que son una especie de tejidos. Entonces uno hacía ese tipo de tejidos para hacer sus construcciones en ese entonces. Y el adobe es una mezcla de barro con un poco de paja. Estos son los materiales que ellos utilizaron para hacer precisamente estas construcciones en su arquitectura. Ahora vamos a ver acá. ¿Te acuerdas que te mencioné al inicio que eran las líneas de Nazca? Acá podemos ver las líneas más conocidas. ¿Qué forma tienen? ¿Qué pueden observar ustedes? Son figuras que se pueden ver en forma de espirales, como la podemos ver en el mono. Observen la espiral, su colita. También tenemos lo que es el colibrí, el pez y la rana. Ahora vamos a ver las características de estas líneas de Nazca. Dice, fueron descubiertas por Toribio Mejía, pero fueron estudiadas por María Reich. Y tú dirás, Miss, esas líneas de Nazca son pequeñas. No, chicos, no son pequeñas, son enormes, tan grandes que solamente lo podemos ver desde el cielo. Tenemos que estar a una cierta altura, poquito alto, y recién ahí podemos visualizar, porque si uno está en el suelo donde están ellos, no se van a dar cuenta las formas que tiene uno. Tiene que estar a una cierta altura. Por eso vemos ahí un avioncito que se puede visualizar cuáles son las formas, ¿no?, que tienen estas figuras. Son muchas figuras, son muchas, las principales, las que más se notan, por así decirlo, pero hay más cantidad. ¿Qué es lo que se dice acerca de estas líneas de Nazca? ¿Por qué las personas lo construyeron y para qué? Ahora te las voy a contar, te voy a explicar un poquito de esto. Una de las primeras figuras es el mono, que mide, ¿saben, chicos, cuánto? 135 metros aproximadamente. Es enorme, no es nada pequeño. Tenemos también la araña, que mide aproximadamente, nos dice, 46 metros. ¿Quién fue la que estudió estas famosas líneas de Nazca? Te voy a dejar como tarea esto para que investigues un poco más. Ella fue la que estudió, la alemana, la arqueóloga que estudió las líneas de Nazca, ¿no? ¿Cómo se llamó? María Reich. Ella se quedó por muchos años a estudiar cómo es que se construyeron las famosas líneas de Nazca, cuáles fueron los motivos, ¿no? Ella es la encargada de estudiar esto ahora. ¿Qué es lo que decía María Reich? Que las líneas de Nazca, según ella, era un calendario astronómico, que quiere decir que estas líneas tenían cierta similitud a las constelaciones que está en el cielo, y esta les indicaba las épocas de cosecha, las épocas que habría de repente mayor agua para los sembrillos. Ella postulaba que esta cultura se construyeron estas líneas de Nazca como una especie de calendario astronómico, ¿sí? Como podemos ver en la imagen. Ella, ¿no?, se guiaba de esa forma qué día o qué fechas iban a ser de repente de mucha fertilidad para la cultura Nazca. Bueno, muy bien, ahora vamos a la otra imagen que nos dice el colibrí, que tiene aproximado de 66 metros aproximadamente, ¿sí? Como te mencioné, son muchas las líneas de Nazca. Yo te estoy mencionando algunas nada más y sabemos que tienen un gran tamaño, ¿eh? Algo que te quiero mencionar también de las líneas de Nazca. Esta es una de las ideas que se tiene, que es también un calendario astronómico, ¿no? Pero otros estudios dicen que se crearon con el fin de que las personas hicieran sus rituales, porque ellos tenían muchos dioses. Entonces ellos se reunían en estas líneas, bastantes personas, para rendir culto a sus dioses. También tenían formas antropomórficas, de animales. ¿Qué más tenemos en la cultura Nazca?
Dice, dentro de sus características también resaltó bastante, entre ellas, aquí tenemos a las cabezas trofeo. ¿Qué es cabezas trofeo, Miss? Te cuento, esta cultura estuvo ligada de una u otra forma de cortar las cabezas de sus enemigos y de censarlos como elemento de poder. Como puedes ver en la imagen, dan mucho miedito, ¿verdad? Te presento algunas cabezas de trofeo. ¿En qué consistían estas cabezas trofeo? Pues eran cráneos humanos que habían sido removidos del cuerpo y modificados para exhibirse. ¿Y por qué hacían esto? Los guerreros Nazca lo utilizaban como una herramienta de poder y la ostentaban frente a otros guerreros. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver el resumen de toda la clase. Vemos la ubicación, ¿no? ¿Dónde se ubicó? En Ica. ¿Quién lo descubrió? Ya sabes, ¿no? Max Uhle. En su economía, ¿en qué sobresalieron? En la agricultura. También construyeron acueductos subterráneos. En su cerámica utilizaron varios colores, ¿no? Que eran polícromos, ¿cierto? También tenían horror al vacío. ¿Qué quería decir? Que no podían dejar nada en blanco, todo tenía que estar pintado. En su arquitectura, como hemos visto anteriormente, nos dice que tenían una forma piramidal. Así es, piramidal escalonada. Y en las cabezas trofeo, ¿qué cosa nos dice? Dice, simbolizaban el triunfo de una guerra. Ahora en las líneas de Nazca, pues bien, hemos visto varias formas, en forma de mono, araña, colibrí, etcétera, ¿no? Se cree que es un calendario agrícola. Genial, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Hoy, ¿qué hemos visto? La cultura Nazca. Y muy interesante, ¿no? También nos toca ver otra cultura la próxima semana. No te pierdas entonces la clase de personal social el siguiente miércoles. Y llegó la hora de hacer tus actividades en tu cuaderno.